coeficientes estequiométricos para calcular el número de moles de la cantidad buscada, convertir los moles de la cantidad buscada en las unidades deseadas. Entonces veíamos el ejemplo del metanol, hace combustión en el aire según la ecuación 12H3OH más 3O2, produciendo 2CO2 más 4 aguas. Lo primero que tengo que revisar es si la ecuación está balanceada. Entonces aquí tengo 2 carbonos, aquí tengo 2 carbonos. Tengo 2 por 3, 6, más 2, 8 hidrógenos, 4 por 2, 8 hidrógenos. 2 oxígenos, 3 por 2, 6, más 2, 8 oxígenos. Aquí tengo 2 por 2, 4, más 4, 8 oxígenos. Entonces está balanceada. Dice, si 209 gramos de metanol se consumen en la combustión, ¿qué masa de agua es producida? Entonces, ya vimos la primera que sí está balanceado. La segunda dice que los gramos los voy a pasar a moles. Después tengo que utilizar los factores estequiométricos para convertir los moles de metanol a moles de agua. Y después los moles de agua hago un coeficiente estequiométrico y los paso a gramos de agua. ¿Ok? Entonces, la masa molar del metanol sería carbono 12 más 3 del hidrógeno 15 más 16, 31 más 1, 32. Los coeficientes estequiométricos y la masa molar. Entonces, 209 gramos de metanol. Lo primero que siempre tengo que hacer en estas operaciones es los gramos pasarlo a moles. ¿Cómo convierto los gramos a moles? Entonces tengo que usar un factor estequiométrico que dice que un mol de metanol es equivalente a 32 gramos de metanol. De esta manera estoy cancelando el metanol y me están quedando moles de metanol. Los moles del metanol utilizo los coeficientes estequiométricos, entonces a mí no me están preguntando por metanol, sino me están preguntando por agua. Entonces en la ecuación dice que 2 moles de metanol producen 4 moles de agua. Y entonces ese es el factor que utilizo aquí, donde pongo que 2 moles de metanol producen 4 moles de agua. De esta manera estoy eliminando los moles de metanol y lo estoy pasando a agua. Y después el agua tengo que pasarla a gramos. Entonces el coeficiente, el factor de conversión que dice que un mol de agua es igual a 18 gramos de agua. Esto es la masa molecular del agua. Y hago la multiplicación, estoy cancelando los metanoles, estoy calculando los moles de agua y el resultado son 235 gramos de agua. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ok, entonces vamos a este 8. Esto lo vimos la semana pasada, estoy siempre sencillamente haciendo un tipo de repaso. Dice, los alimentos que ingerimos son degradados o desdoblados en el cuerpo para proporcionar la energía necesaria para el crecimiento y otras funciones. La ecuación general global para este complicado proceso está representada por la degradación de la glucosa, C6H12O6 en dióxido de carbono, CO2 más agua. Y aquí está la ecuación. Si una persona consume 856 gramos de metanol durante cierto periodo, ¿cuál será la masa de dióxido de carbono producido? Entonces, igual, lo primero que tengo que hacer es ver si la ecuación está balanceada. Tengo 6 carbonos aquí, aquí tengo 6 por 1, 6 carbonos. Tengo 12 hidrógenos y aquí tengo 6 por 2, 12 hidrógenos. Tengo 6 oxígenos más 6 por 2, 12 oxígenos. Tengo 18. Aquí tengo 6 por 2, 12 más 6, 18. Entonces puedo decir que la ecuación está balanceada. Ahora lo que necesito es convertir estos gramos a moles. Para poder convertir esos gramos a moles, necesito sacar la masa molecular. Entonces, para sacar la masa molecular es 6 por 12,01, que es la masa atómica del carbono. 12 por 1,01, que es la masa atómica del hidrógeno. 6 por 16, que es la masa atómica del oxígeno. Eso me da 72.1, 12.1 y 96 y suma 180.2. Entonces, sí, repito, en estos problemas lo que vamos a tener que hacer uso, igual que los de átomos y gramos de átomos, lo que tenemos que aplicar son factores de conversión. Entonces, los gramos de glucosa, existe un factor de conversión donde yo puedo cambiar esos gramos a moles. ¿Cómo cambio esos gramos a moles? Multiplicando
un mol de la glucosa es igual a 180,2 gramos. De esta manera me eliminé los gramos y tengo moles. Ahora lo que tengo son moles de glucosa y me están pidiendo moles de dióxido de carbono. Entonces yo veo los coeficientes estequiométricos. Un mol de glucosa produce 6 moles de dióxido de carbono. Entonces eso lo pongo aquí, 6 moles de dióxido de carbono igual un mol de glucosa. De esta manera yo multiplico los moles por 6 moles de dióxido de carbono por un mol de glucosa y me da 28.5 moles de dióxido de carbono. Ahora, igual lo tengo en moles. Entonces, ¿cómo cambio los moles a gramos? Contrario a lo que dice aquí. Voy a decir que un mol de dióxido de carbono tiene una masa de 44.01 gramos. Y entonces de esta manera tengo 1.254 gramos de dióxido de carbono. Aquí como me da 1, 2, 3, 4 cifras significativas y yo partir de 3 cifras significativas, el resultado final tiene que ir con 3 cifras significativas, entonces tengo que escribir 1,25 por 10 a la 3 gramos de dióxido de carbono. Pureza de reactivos y productos. Las sustancias y reactivos químicos producidos por la industria química pueden contener una cierta cantidad de impurezas, tales como metales pesados, inertes y otros. Cuando se realizan cálculos estequiométricos, es necesario tener en cuenta el porcentaje de pureza de estos reactivos. Se denomina pureza al porcentaje efectivo del reactivo puro en la masa total. Por ejemplo, 60 gramos de cobre con una pureza del 80%, significa que son 48 gramos de cobre. ¿Cómo saqué yo ese 48 gramos de cobre? Pongo 60 por 80% o pongo 60 por 80 entre 100. Entonces 60 le pongo a la calculadora 80% me da 48 o pongo 60 por 80 dividido entre 100 que es lo mismo que 80%. Entonces dice aquí una piedra caliza tiene una pureza del 92%. ¿Cuántos gramos de cal viva, óxido de calcio, se obtendrán por descomposición térmica de 200 gramos de la misma? Ok, entonces, primero que nada me están diciendo que la reacción es del carbonato de calcio que se descompone térmicamente produciendo óxido de calcio y dióxido de carbono. La ecuación está balanceada. Recuerden que todos estos problemas, lo primero que siempre tenemos que revisar es que la ecuación esté balanceada. Entonces, chequeamos. Existe un calcio. Existe un carbono. Hay 3 oxígenos aquí hay 1 más 2, 3 oxígenos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como segundo paso? Siempre pasar los gramos a moles. Pero aquí, cuando me dicen una pureza, tengo que hacer un paso inicial. ¿Cuál va a ser ese paso? Tomar 200 gramos de carbonato de calcio y calcular el 92%. Entonces puede ser que ustedes pongan en la calculadora 200 por 92% o que pongan 200 por 92 entre 100. Eso me da 184 gramos de carbonato de calcio. Entonces ya tengo la cantidad de carbonato de calcio con el que inicio. Ahora, el segundo paso dice, los gramos, pasarlo a moles. Entonces tengo 184 gramos de carbonato de calcio. ¿Cómo paso los gramos de carbonato de calcio a moles de carbonato de calcio? ¿Cuál es el factor de conversión que voy a usar? Lo que voy a hacer es pasar esos gramos a moles. ¿Cómo paso yo gramos a moles? Para pasar gramos a moles voy a decir que un mol de carbonato es 100.08 gramos de carbonato de calcio. ¿De dónde saqué este 100? Sumando 40,08 más 12 más 48. O sea, la masa molecular del carbonato. Y entonces eso me da 1,84 moles de carbonato de calcio. Ahora, el problema no me está preguntando a mí por la cantidad de carbonato de calcio, me está pidiendo la cantidad de óxido de calcio. Entonces, para pasar de carbonato de calcio a óxido de calcio, veo que la estequiometría dice que un mol de carbonato de calcio produce un mol de óxido de calcio. Entonces, 1.84 moles de carbonato de calcio por el factor de conversión que va a decir que un mol de carbonato de calcio produce un mol de óxido de calcio. Y me da entonces que hay 1,84 moles de óxido de calcio. Ahora,
no me están pidiendo los moles de óxido de calcio, sino los gramos de óxido de calcio. Entonces, 1.84 moles de óxido de calcio necesito convertirlo a gramos. ¿Cómo hago para convertir a gramos? Utilizo un coeficiente o un factor de conversión que dice que un mol de óxido de calcio es igual a 56.1. ¿Por qué 56.1? Porque el calcio tiene una masa de 40 y 16 del oxígeno. Entonces me da 56.1 y entonces me da 103 gramos de óxido de calcio. Entonces, cuando los problemas dicen una pureza, ustedes esa pureza tienen que multiplicarla por la cantidad que le dan de sustancia para poder saber cuánto es la cantidad inicial de esa sustancia, cuánto es la cantidad de la sustancia pura, por decirlo de otra forma. ¿Okay? Aquí viene otro, dice, en un proceso 185 gramos de aluminio con una pureza del 86% reaccionan con óxido de hierro 3 para obtener hierro. Se desea saber cuántos gramos de este metal se obtienen de la reacción. ¿Qué es lo primero que siempre tengo que hacer? Agarrar los 100 gramos y multiplicarlos por el 86% sobre 100. Eso, perfecto. Pero el primer paso antes de eso, revisar si la ecuación está balanceada. Revisar que la ecuación está balanceada. 2 aluminios, 2 aluminios. 2 hierro, 2 hierro, 3 oxígenos, 3 oxígenos. Ahora, ya está balanceada. El segundo punto es pasar gramos a moles. Pero como dijo la muchacha, primero que nada, bueno, aquí puse la masa molecular del óxido de hierro 3. Ya aquí está revisar balanceo de la masa molecular del óxido de hierro 3. Entonces, 185 gramos al 86%. Entonces, 185 por 86 entre 100 me da 159 gramos de aluminio. ¿Okay? Ahora, el segundo paso dice pasar gramos a moles. Entonces, 159 gramos de aluminio multiplico por un factor de conversión que dice que un mol de aluminio es igual a 26,98 gramos de aluminio. De esta manera me cancelo los gramos de aluminio y me quedan 5.89 moles de aluminio. Ahora, dice que se desea saber cuántos gramos de este metal se obtienen de la reacción. Entonces, no me están pidiendo de aluminio. Bueno, aquí le pongo una nota para ir introduciendo el tema. Establecer reactivo limitante. Entonces, después de que uno pasa los gramos a moles, tiene que establecer cuál es el reactivo limitante. En este caso, como no se da la masa del óxido de hierro, se asume que el aluminio es el reactivo limitante. Entonces, 5.89 moles de aluminio. ¿Qué dice la estequiometría? Que 2 moles de aluminio producen 2 moles de hierro. Entonces, eso es lo que pongo aquí. 2 moles de aluminio para poder pasar del aluminio al hierro, se producen 2 moles de hierro. Cuando hago eso me da 5,89 moles de hierro. Pero no me están pidiendo los moles de hierro, sino me están pidiendo los gramos de hierro. Entonces, 5.89 moles de hierro, tengo que usar un factor de conversión que dice que un mol de hierro es igual a 54,94 gramos. Y eso me da 324 gramos de hierro. ¿Alguna duda? Pues vean, existen ciertos factores de conversión que ustedes tienen que recordar. Igual como van a tener que recordar el que 1 hora son 60 minutos, 1 hora 3.600 segundos, que 1 kilómetro igual a 1.000 metros. Esos son factores de conversión. También existen otros factores de conversión que nosotros utilizamos en química. ¿Cuáles factores hemos visto nosotros? Uno que hemos visto es que un mol de átomos es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos. Un mol de moléculas es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Y eso lo utilizamos en el tema de cuando queremos calcular cuántos gramos o cuántos átomos existe de una sustancia. Ese es un factor. El otro factor que nosotros tenemos que recordar que existe es que un mol de cualquier sustancia es igual a la masa molecular.
Entonces, si yo pongo un mol de dióxido de carbono, tengo el factor de que un mol de dióxido de carbono es igual a la masa molecular. Entonces, tengo la masa del carbono, que es 12, más del oxígeno, que es 32, es 42. Entonces, un mol de dióxido de carbono va a ser igual a 42 gramos. Con ese factor de conversión yo paso gramos a moles o moles a gramos. Y eso es el otro factor que tenemos que tener claro. Y el otro factor que estamos viendo es el factor estequiométrico, donde lo que yo voy a revisar es cuántos moles es lo que hay aquí adelante, ya sea de los reactivos o ya sea de los productos. Entonces, en este caso, yo digo que un mol de monóxido de carbono reacciona con 2 moles de hidrógeno molecular para producir un mol de metano. Pues vamos a ver ahora lo que es el concepto del reactivo limitante. Pues aquí les ponía, por ejemplo, antes de iniciar la reacción, después de iniciar la reacción. Si ustedes ven, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de hidrógeno y tenemos 4 moléculas de monóxido de carbono. Entonces, cada monóxido de carbono viene y reacciona con 2 de hidrógeno. Entonces, ¿qué estamos viendo en esa reacción? Entonces, si yo tengo un monóxido de carbono, reacciona con 2 hidrógenos este reacciona con 2 hidrógenos y este reacciona con 2 hidrógenos moleculares. ¿Qué me queda sin reaccionar? Un monóxido de carbono. Entonces, quiere decir eso que el reactivo limitante que nosotros tenemos aquí es el hidrógeno. ¿Por qué es el hidrógeno? Porque este reacciona con estos dos, este reacciona con estos dos y este reacciona con estos dos. ¿Quién me hace falta? Hidrógeno. ¿O quién me está sobrando? Monóxido de carbono. Entonces, el hidrógeno es el reactivo limitante y el monóxido de carbono se dice que es el reactivo que está en exceso. Entonces, ahora nosotros vamos a tener que saber de una reacción quién es el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque dependiendo de quién es el reactivo limitante, con eso puedo establecer cuánto se forma el producto. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo lo de los emparedados, el pan, el queso y el jamón? Entonces es exactamente lo mismo. Lo que necesitamos saber es quién está en menor cantidad estequiométricamente para saber cuánto se forma el producto. ¿Alguno iba a hablar? Dice, en un proceso, vea la diferencia como se redacta. En un proceso, 124 gramos de aluminio reaccionan con 601 gramos de óxido de hierro 3 para obtener óxido de aluminio. Entonces vean que en este caso me están diciendo cuánto hay de los dos reactivos. Cuando a mí me dicen cuánto hay de los dos reactivos, quiere decir que yo tengo que calcular quién es el reactivo limitante. Obligatoriamente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en este caso? Lo primero que tengo que hacer es lo mismo de siempre. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Dos aluminios. Sí, profe, sí, 2 aluminios. 2 hierro, 3 oxígenos, 3 oxígenos. Ok, entonces vean. Voy a partir con el aluminio, que es el primero. Entonces voy a decir 124 gramos de aluminio. Tengo que pasar, como todo el segundo paso que dice, tengo que pasar esos gramos a moles. ¿Cómo paso esos gramos a moles? Utilizando un factor de conversión entre moles y gramos de aluminio. Y ese factor es el que establece que un mol de aluminio tiene 27,0 gramos de aluminio. ¿De dónde saqué este 27? Es la masa del aluminio. La masa molecular. Es la masa atómica del aluminio. ¿Okay? De esta manera yo tengo moles de aluminio. ¿Okay? Eso multiplicado por un mol, 2 moles de aluminio reaccionan con un mol de óxido de hierro. Entonces pongo 2 moles de aluminio reaccionan con un mol de óxido de hierro 3. De esta manera yo el aluminio lo estoy pasando a moles de óxido de hierro 3. Los moles de óxido de hierro 3 yo lo puedo pasar a gramos. Y entonces me va a decir que un mol de óxido de hierro 3 multiplicado da 160 gramos de óxido de hierro 3. Cuando hago eso, vean que partí de aluminio
aquí lo pasé a moles de aluminio, aquí lo convertí a moles de óxido de hierro 3, pero aquí los estoy convirtiendo a gramos de óxido de hierro 3. Me da, en este caso, 367 gramos de óxido de hierro 3. O sea, si yo tengo 124 gramos de aluminio, necesito 367 gramos de óxido de hierro 3. ¿Y cuánto tengo de óxido de hierro 3? 601. ¿Me alcanza el óxido de hierro 3? Para que yo reaccione 124 gramos de aluminio, necesito 367 de óxido de hierro 3. Necesito esta cantidad, 367, y tengo 601. Entonces me sobra. Entonces, en este caso, yo voy a decir que como hay más óxido de hierro 3, el aluminio es el reactivo limitante. ¿Por qué es el reactivo limitante? Porque quien me sobra es el óxido de hierro. Entonces, vean, muchachos, voy de para atrás. Y a mí me dicen que 124 gramos de aluminio reaccionan con óxido de hierro para obtener óxido de aluminio. ¿Y cuánto se forma de hierro o cuánto se forma de óxido de aluminio? Pero solo me están dando los gramos de aluminio. Yo 124 gramos de aluminio lo paso a moles de aluminio, los moles de aluminio lo paso a hierro, si es hierro lo que me están pidiendo, o lo paso a óxido de aluminio, si es óxido de aluminio que me están pidiendo, y eso lo multiplico por la masa atómica, la masa molecular, y obtengo los gramos formados. Pero cuando en una reacción a mí me dan los dos reactivos, necesito saber quién está en menor cantidad, porque el que está en menor cantidad es el reactivo limitante, y el que sobra se dice que se llama reactivo en exceso. Pues en este caso ustedes tienen 124 aluminio. Generalmente uno toma el primero, 124 gramos de aluminio. Perdón, esos gramos de aluminio los voy a pasar a moles. Pero ahora, los moles de aluminio los voy a pasar a óxido de hierro. Y los moles de óxido de hierro los voy a pasar a gramos de óxido de hierro. Y entonces me está dando, cuando cancelo las unidades, 367 gramos de óxido de hierro en 3. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que 124 gramos de aluminio necesitan 367 gramos de óxido de hierro 3. Ahora, ¿tengo 367 gramos de óxido de hierro 3? No, tengo 601. O sea, más bien tengo más. Entonces, si tengo más, quiere decir de que el óxido de hierro 3 está en exceso. Y si el óxido de hierro 3 está en exceso, el aluminio es el reactivo limitante. ¿Ok? Usa el reactivo limitante para calcular la cantidad de producto formado. Entonces, ya sé que el reactivo limitante es el aluminio. Entonces, ahora trabajo con el aluminio. Entonces, 124 gramos de aluminio. Los voy a pasar a moles de aluminio. Ahora, ¿qué necesito hacer en este paso? Ya en este paso, como este es el reactivo limitante, sigo trabajando con él. Ahora, ese aluminio lo voy a pasar a óxido de aluminio. ¿Cómo paso esos moles de aluminio a óxido de aluminio? 2 moles de aluminio producen 1 mol de óxido de aluminio. 2 moles de aluminio producen 1 mol de óxido de aluminio. De esta manera, los gramos de aluminio se cancelan, los moles de aluminio se cancelan y quedan moles de óxido de aluminio. Y los moles de óxido de aluminio, para pasarlo a gramos, tengo que aplicar el octofactor de conversión que dice que 1 mol de óxido de aluminio es igual a 102 gramos. Cancelo lo que tengo que cancelar y entonces 124 por 1 por 1 por 102 dividido entre 57 por 2 por 1. Eso me da 234 gramos de óxido de aluminio. Rendimiento de una reacción. Además de tener pureza, puede ser de que la reacción tenga un rendimiento. Entonces, dice rico es la cantidad de producto que resultaría si todo el reactivo limitante reaccionara. Rendimiento real es la cantidad de producto que realmente se obtiene. Entonces, el porcentaje de rendimiento va a ser el resultado real entre el resultado teórico por 100. Entonces, lo real entre lo teórico por 100.
¿quién va a ser lo teórico? Lo teórico va a ser como lo que hicimos aquí. Aquí lo teórico sería 234 gramos de óxido de aluminio. Eso es lo que teóricamente se produce. Si me dicen que produce una cantidad menor, entonces quiere decir que tengo un porcentaje de rendimiento. Entonces tengo que poner el resultado real entre el resultado teórico multiplicado por 100. Entonces, si en ese que estábamos viendo decía que teóricamente eran 234 gramos de óxido de aluminio, pero se obtuvo 216 gramos. Esto era lo que yo esperaba y esto fue lo que se obtuvo. Lógicamente, en un problema tienen que darle a uno ese valor para poder saberlo. Entonces, ¿cuánto era lo que yo esperaba? 234. ¿Cuánto fue lo que obtuvo? 216 multiplicado por 100 me da un 92%. Entonces, el rendimiento de reacción es un 92%. Y el porcentaje de error es la diferencia. Entonces, si el resultado del rendimiento es un 92%, ¿cuánto es el porcentaje de error? Para no aplicar la fórmula, un 8%. Porque el rendimiento más el error tiene que dar 100. Dice, dada la siguiente reacción, cobre más nitrato de plata, produciendo plata metálica más nitrato de cobre. ¿Cuántos gramos de plata se producirán a partir de 5 gramos? Esto yo los tengo aquí tranquilamente resolviendo. ¿Ok? ¿Está bien el tamaño de letra? Tengo nitrato de cobre más nitrato de plata, produciendo plata más nitrato de cobre. Lo primero que tengo que hacer es... No. Creo que sí. El oxígeno va a dar más, yo creo. No, aquí el oxígeno está dando 2 por 3, 6 oxígenos. Y aquí dice 2 por 3, 6 oxígenos. Sí, ya la vi. Cobre, cobre. 2 plata, 2 plata. Quiere decir de que estamos bien. Vean que en este caso me dicen cuántos gramos de plata se producirán a partir de 5 gramos de cobre y 1 gramo de nitrato de plata. Como me están dando los dos reactivos, quiere decir que obligatoriamente yo necesito saber cuál es el reactivo limitante. Entonces ya balanceé, estamos de acuerdo que ya lo hicimos. Ahora necesito pasar gramos a moles. Entonces, 5 gramos de cobre. ¿Cómo paso los gramos de cobre a moles de cobre? Tengo que buscar la masa atómica del cobre. ¿Cuál es la masa atómica del cobre? 63,54,8. La masa atómica de la plata es 107,86. La masa atómica del nitrato de plata sería 107,86. 107,86 más la masa del nitrógeno, que es 14,008, según la tabla que yo estoy viendo, más el oxígeno, que es 16 por 3. Eso es, ¿estamos de acuerdo? Que así es como se calcula la masa molecular del nitrato de plata. Eso me da que la masa molecular del nitrato de plata es 169,86. Entonces, 5 gramos de cobre. ¿Cómo paso yo esos gramos de cobre a moles de cobre? Un mol de cobre arriba y puso la masa atómica abajo. Entonces, un mol de cobre es igual a 63,548 gramos de cobre. ¿Okay? De esta manera, los gramos de cobre los estoy cancelando con gramos de cobre aquí. ¿Y qué me están quedando? Moles de cobre. Entonces, ¿cuánto me da? 5 dividido entre 63,548 me está dando 0.078765. ¿Está bien? Ahora, ¿cuántos moles de nitrato de plata tengo? Aquí dice que es 1 gramo de nitrato de plata. Entonces, un mol de nitrato de plata es equivalente a 169,868. ¿Cierto? Que es la masa atómica, la masa molecular del nitrato de plata. Aquí tengo
en el 5 gramos tengo 3 cifras significativas. Entonces, este resultado tiene que ir con 3 cifras significativas. Entonces, ahí está bien, 788. Este tiene 3 cifras significativas. El resultado final tiene que ir con 3 cifras significativas. Entonces, quiere decir que lo tengo que dejar en 589. Recuerden, repasando cifras significativas, si ustedes hacen suma o resta, el resultado tiene que ir el número menor de decimales. Pero cuando son multiplicación y división, tiene que ir el número menor de cifras significativas. Aquí tiene 3, mientras que aquí tiene 2, 4, 5. Aquí tiene 3, mientras que tiene 2, 4, 6. Siempre tiene que ser la masa que me dieron inicialmente, que tiene 3 cifras, el resultado va con 3 cifras. ¿Estamos bien? Ahora, como me están dando los dos reactivos, yo necesito calcular quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. ¿Quién tengo de primero? El cobre. Entonces voy a decir, cobre. Tengo 0,787 moles de cobre. Yo necesito pasar esos moles de cobre a moles de nitrato de plata. Los moles de cobre, ¿cómo los hago para pasar para nitrato de plata? Según la ecuación dice que un mol de cobre reacciona con 2 moles de nitrato de plata. Entonces, un mol de cobre requiere 2 moles de nitrato de plata. De esta manera, entonces, el cobre lo estoy pasando a nitrato de plata. Y entonces, quiere decir que yo tengo 0,787, multiplico por 2 y lo divido entre 1. Y me da que necesito 0,1574 moles de plata. Si todo el cobre, que son 0,788, lo hago reaccionar, todo el cobre se consume, necesito 2 moles de nitrato de plata. ¿Por qué necesito 2 moles? Porque la estequiometría de aquí dice que un mol de cobre necesita 2 moles de nitrato de plata. ¿Ok? Entonces, un mol de cobre necesita 2 moles de nitrato de plata. Requiere 0,1574 moles de nitrato de plata. ¿Y cuántos moles tengo de nitrato de plata? Aquí arriba lo habíamos calculado. Tengo 0,00589 moles de nitrato de plata. Tengo 0,0589 y necesito 0,574. ¿Me alcanza? Es como si yo tuviera aquí 589 y aquí tuviera 1574. ¿Me alcanza? No. Entonces, como no me alcanza, entonces no fue como en el problema anterior que me sobraba. Entonces decía, este es el exceso. Entonces, como no me alcanza, entonces quiere decir de que no es el cobre el reactivo limitante, sino es el nitrato de plata el reactivo limitante. Esto es muy importante. Estos problemas, número 1, pueden estar seguros de que salen en el examen. Y número 2, este problema no vale un punto. Este problema vale varios puntos. De hecho, en la tarea de esta semana, la única en la tarea es un problema, lo único que tienen que hacer. Y ese problema lo tienen que resolver ustedes, le toman una fotografía o lo toman en un PDF o lo hacen en la computadora y tienen que subirlo. Y se les va a revisar el problema que ustedes presentaron para ver qué errores tienen. ¿En la tarea o en el quiz? ¿Ah? ¿En la tarea o en el quiz? Perdón, en el quiz. Sí, disculpen. En el quiz. ¿Cómo? En el quiz? O sea, no entendí, profe. Explique, por favor, otra vez. Ok. El quiz que hicimos anteriormente fue de selección única. ¿Cierto? Ahora, el quiz que ustedes van a hacer va a ser un problema, nada más. Así de estos.
Entonces, ustedes tienen que resolver ese problema. Lo pueden resolver en Excel, como estoy resolviendo yo. Lo pueden resolver a mano. Pero ustedes van a tener 20 minutos para resolverlo. Y después tienen otros 20 minutos para que lo suban. Entonces, tienen que entender bien esto, porque además de que les sale en el quiz, sale en el examen y es de las cosas que más sale para evaluar y vale varios puntos. Ahora estamos hablando el mismo idioma. Entonces, vean que en este caso, cuando a mí me dan los dos reactivos, yo necesito calcular quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. En este caso, yo quise decir que si el cobre era el reactivo limitante, calculé cuánto necesito de nitrato de plata y me da que necesito 0,574 y tengo 0,00589. O sea, este número es más pequeño que este. Entonces quiere decir de que el cobre no es el limitante, sino es el nitrato de plata el limitante. Entonces ya establezco que como no alcanza, entonces el reactivo limitante es el nitrato de plata. Ahora, si ya yo tengo establecido quién es el reactivo limitante, ahora sí puedo calcular cuántos moles se formaron o cuántos gramos se formaron. Entonces, los moles de nitrato de plata son 0,00589 moles. 0,0589 moles de nitrato de plata. Ahora, me voy para arriba y necesito, ¿de qué me están pidiendo? ¿Cuántos gramos de plata? Es el nitrato de plata, el reactivo limitante y esta plata. 2 moles de nitrato de plata producen 2 moles de plata. Pues quiere decir que me devuelvo. Y entonces 0,00589 moles de nitrato de plata, 2 moles de nitrato de plata con 2 moles de plata. Entonces de aquí estoy viendo que estoy eliminando los moles de nitrato de plata con los moles de nitrato de plata de aquí. ¿Y qué es lo que me está quedando? Moles de plata. Un mol de plata es igual a 107,86 gramos de plata. Esa es la masa atómica. Entonces, ¿cuántos gramos de plata se me van a formar? 0,0589 multiplicado por 2 por 107,86 y dividido entre 2. Me dan 6,353 gramos de plata. ¿Qué es lo que les estaba indicando? Les estaba indicando que tenemos que tener en cuenta los factores de conversión que se usan en química y sobre todo lo que se usan en reacciones químicas. Entonces, dentro de los factores que nosotros hemos visto factores que generalmente los utilizamos mucho en física, que decía que 1 hora igual 60 minutos, de 1 minuto 60 segundos, que 1 kilómetro 1000 metros. Vimos aquí que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico, que entonces podemos cambiar que 1 litro es igual a 1000 mililitros y podríamos estar jugando con esos. Esos son unos factores de conversión que ya ustedes conocen. Otros factores de conversión que tal vez son poco conocidos para ustedes son uno que dice que 1 mol de átomos de hidrógeno es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Que 1 mol de átomos de oxígeno es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Y así sucesivamente, la cantidad de mol de átomos de una especie es igual a 6,022 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro. El segundo factor de conversión que nosotros usamos es que en química nosotros no trabajamos generalmente en gramos, sino que la cantidad de sustancia, de acuerdo al sistema internacional, son moles. Entonces siempre yo voy a tener que cambiar los gramos a moles. ¿Cómo hago para cambiar gramos a moles? Para cambiar gramos a moles, lo que tengo que hacer es decir que 1 mol de cobre es igual a la masa atómica de cobre. Igual que 1 mol de nitrato de plata es igual a la masa atómica del nitrato de plata. Ese es el segundo factor de conversión que estamos viendo para cambiar gramos a moles. El otro factor que tenemos que tener claro es cuando yo quiero
pasarme en una reacción química de una sustancia a otra sustancia. Entonces, si yo quiero pasarme de cobre a nitrato de plata, entonces digo que un mol de cobre necesita 2 moles de nitrato de plata, o un mol de cobre produce 2 moles de nitrato de plata, o un mol de cobre produce 1 mol de nitrato de cobre, dependiendo de lo que yo necesite. Entonces, estos factores estequiométricos son los que se convierten en útiles para poder calcular ya sea un reactivo limitante, un reactivo en exceso, ya sea para calcular un producto. Entonces, ese es el otro factor es el factor con los coeficientes estequiométricos. Entonces, en este caso, en el caso de la plata, nosotros vamos a calcular, perdón, en el caso del cobre, vamos a calcular quién es el reactivo limitante. Entonces, para calcular el reactivo limitante, tengo los moles de cobre, pero yo necesito saber cuántos moles de nitrato de plata necesito. Entonces, 0,0787 moles de cobre por un factor de conversión que va a hacer que un mol de cobre lo paso a 2 moles de nitrato de plata y entonces la multiplicación me da 0,1574. Quiere decir que para 0,787 moles de cobre necesito 0,1574 moles de nitrato de plata. Y tengo 0,00589. O sea, tengo una cantidad menor. Pero si tengo una cantidad menor, quiere decir de que él es el limitante. Si yo tuviera una cantidad mayor, diría él es el exceso y el otro es el limitante. Pero en este caso, como no me alcanza, tengo que decir este es el reactivo limitante. Entonces, ya una vez que establezco el reactivo limitante, igual uso un factor de conversión que me cambie los moles de nitrato de plata a moles de plata, que es lo que me están pidiendo. Después utilizo el otro factor de conversión que es los moles de plata, pasarlo a gramos de plata. Y entonces, estos problemas se resuelven utilizando factores de conversión. ¿Estamos bien? Vamos al siguiente problema. Entonces, el siguiente problema dice, el problema A, fosfato de calcio más dióxido de silicio más carbono produce fósforo 4, sulfito. Dice que tengo 250 gramos de fosfato de calcio, tengo 100 gramos de dióxido de silicio y tengo 50 gramos de carbono. Entonces me piden calcular el reactivo limitante, después me piden calcular cuánto fósforo se produce. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Balancear. Balancear. Pues ahí estamos mal porque ustedes ya están viendo aquí el balanceo, pero podemos ver, aquí tengo 3 calcios y aquí tengo 1. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Ok. Aquí tengo 4 fósforos. El problema es que ahí tengo 4 fósforos y aquí ¿cuántos hay? 8. No, fósforo, no oxígeno. 2. Y necesito 4 de este lado. Entonces tengo que poner un 2 adelante. Entonces, ¿por qué puse ese 2 adelante? Porque con este 2 me da 4 fósforos y aquí necesito 4 fósforos. Fue lo primero que hice. Ahora sigo con el silicio. El silicio aquí tengo 1 y aquí tengo 1 también. Okay. Entonces no tengo problemas por ahí. Pero el calcio, ahora aquí tengo 2 por 3 calcios. Tengo 6 calcios y aquí tengo 1. Entonces tengo que poner un 6 delante del calcio. Entonces de esta manera, con este 2 completé el P4. Con este 2 por 3 puse 6 calcios, entonces ahora tengo que poner un 6 delante del calcio. Entonces ya tengo el fósforo y tengo el calcio balanceado. Ahora sí, el silicio. Tengo 6 silicios aquí y aquí adelante tengo solo 1. Entonces por eso es que tengo que poner un 6 adelante. Entonces ya tengo 6 silicios, tengo 4 fósforos y tengo 6 carbonos.
Ahora lo que me queda por balancear es el carbono. Entonces, aquí ya tengo 5, no, es que este 5 todavía no lo había balanceado. Había llegado hasta aquí. Ahora, ya que ya está balanceado el calcio, está balanceado el silicio, ahora necesito balancear el oxígeno. Aquí tengo 6 por 3, 18 de oxígeno. Voy a poner aquí arriba, tengo 18 oxígenos. ¿Ok? Pero de este lado voy a tener 4 por 2, 8 por 2, 16. Tengo 16 oxígenos aquí. Y aquí tengo 6 por 2, 12 oxígenos. Pues de este lado tengo 16 más 12, sumando estas dos, me da 28 oxígenos. Y de este lado solo tengo 18. Entonces, ¿cómo hago para aumentarlo? Multiplico por 5 el dióxido de carbono, 5 por 2 me da 10 oxígenos, y entonces los 10 oxígenos más 18 oxígenos me da 28 oxígenos, que es lo que tengo aquí de este otro lado. Y en el momento que hago eso, ya me quedó el oxígeno balanceado, el calcio, el silicio y el fósforo. Ahora me queda el carbono. 5 carbonos, entonces tengo que poner un 5 adelante. Los gramos de fosfato de calcio. Ahora, para poder pasar el fosfato de calcio a moles de fosfato de calcio, necesito saber cuál es la masa molecular del fosfato de calcio. ¿Quién me dice cuál es la masa molecular del fosfato de calcio? ¿Cómo se calcula? 3 por 40. 3 por 40, bueno, tenemos números cerrados, ok, más. El fósforo, 30, el fósforo. 31. 31 por Ah, cuánto. sí, 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 31. ¿De dónde salió 40? La masa 31, atómica. 31 por cuánto, el fósforo. Por 2. Por 2. Más el oxígeno, 16. Son 16. Por 2. 16. Por 2. Por 4. Por 4. Por 8. Por 8, por 8. Por 8. ¿Por qué por 8, compañero? 4 por 2, 8. Porque este 2 multiplica tanto al oxígeno como al fósforo. Entonces, da 2 fósforos y da 8 oxígenos. Entonces, esto da 3 por 40 más 31 por 2 más 16 por 8. Eso da 310. Para la masa del dióxido de silicio, ¿cuánto sería? Silicio es 28. 28 más 2 por 16. 2 por 2 por 16. 16. Ese es 28 más 2 por 16. Gracias. El carbono, 12. 12. Bueno, perdón, voy a poner aquí 12. Pero suma a poner 12 1. Pues, un mol de fosfato de calcio, ¿a cuántos gramos es? 382. ¿Dónde agarraste el 382? Ah, no, es que estoy sumando todo, no me haga caso, pues. 310 gramos de fosfato de calcio es igual a un mol. De esta manera, los gramos se me van con estos gramos y me quedan moles. Entonces me queda 250 dividido entre 310. Me da 0,86 moles de fosfato de calcio. Voy a hacer todos, porque los van a necesitar todos. 100 gramos de dióxido de silicio a moles. Estos gramos de silicio lo voy a eliminar con estos gramos de aquí, que dice que un mol de dióxido de silicio es igual a 60 gramos, que es la masa molecular que estoy viendo aquí. Entonces esto me da 100 dividido entre 60. Estos gramos de carbono tengo que aquí poner 12. 12 gramos
Y de esta manera, igual, los gramos de carbono lo estoy cancelando con los gramos de carbono de aquí, y entonces me quedan solo moles. Y entonces sería 50 dividido entre 12. 4.2 moles. ¿Estamos bien? Eso es porque el primer paso dice balancear. El segundo paso dice pase gramos a moles. Entonces de una vez aprovechamos a pasar todos a moles. El tercer paso dice establecer el reactivo limitante. Entonces, ¿quién es el primero? El fosfato de calcio. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir que si fuera el fosfato de calcio, el reactivo limitante, 0.86 moles de fosfato de calcio. Necesito el fosfato de calcio pasar a moles de dióxido de silicio. Dice que 2 moles de fosfato de calcio reaccionan con 6 moles de dióxido de silicio. Entonces, aquí voy a poner 2 moles, 6 moles de silicio, reaccionan con 2 moles de fosfato de calcio. Sí, perdón, me estoy metiendo en otro lado que no es, disculpe. 2 moles de silicio, 6 moles de silicio, reaccionan con 2 moles de fosfato de calcio. ¿De dónde obtuve esa información? De aquí. De la ecuación que dice 2 moles de fosfato de calcio reaccionan con 5 moles de dióxido de silicio. De esta manera, tomo 0.86 por 6 dividido entre 12. Y eso me da 2.418 moles de dióxido de silicio. ¿Y cuánto tengo? 1.644. Alcanza. Probé primero entre calcio y dióxido de silicio. Me dio que tengo 0.86 moles de fosfato de calcio. Para esa cantidad de moles necesito 2.418 o 2.42 de silicio. Entonces, ¿qué sucede? Que no tengo suficiente, sino que tengo menos. Entonces, quiere decir que el dióxido de silicio podría ser el limitante, porque no alcanzó. Entonces, ahora tengo que probarlo porque son 3. Ahora tengo que probarlo contra el carbono. Entonces pongo, si el dióxido de silicio fuera el limitante, entonces tengo ¿cuánto? Tengo 1.664 de moles de dióxido de silicio. ¿Qué dice la reacción entre el silicio y el carbono? 6 moles de dióxido de silicio reaccionan con 5 moles de carbono. Entonces, 6 moles de dióxido de silicio reaccionan con 5 moles de carbono. De esta manera, los moles del dióxido de silicio los estoy eliminando con los moles de dióxido de silicio, y entonces me da que necesito, ¿cuánto necesito? Más 1.664 moles de dióxido de silicio multiplicado por 5 y dividido entre 6. Necesito 1.39 moles de carbono. Entonces, necesito 1.39 moles de carbono y tengo, de acuerdo a lo que escribí aquí arriba, 4.2. ¿Me alcanza? Sí, más bien me sobra. Entonces, efectivamente, quiere decir que el dióxido de silicio es el reactivo limitante. Ahora, ya sé que el dióxido de silicio es el reactivo limitante, pero lo que me están preguntando es el fósforo. ¿Cuál sería la relación estequiométrica entre el dióxido de silicio y el fósforo? 6 moles de dióxido de silicio, ¿cuántos moles de fósforo produce? 6 moles de dióxido de silicio produce 1 mol de fósforo. Entonces, ¿cuántos moles de dióxido de silicio tengo? 1.67 moles. Entonces, 1,67 moles de dióxido de silicio por 6 moles de dióxido de silicio o 1 mol de fósforo.
Aquí me estoy eliminando los moles de dióxido de silicio y me están quedando moles de fósforo. Un mol de fósforo es igual a 123,89. ¿Qué es ese 123,89? Si yo tengo que la masa del fósforo es 39,73, de acuerdo a la que yo tengo, la tabla periódica que yo tengo, me da 123,89. Es la masa del fósforo multiplicado por 4. ¿Okay? Y entonces obtengo 34,4 gramos de fósforo. 34,4 gramos de fósforo sería el rendimiento teórico de la reacción, que fue lo que vimos hace un rato. Esto representaba el rendimiento teórico de la reacción. Dice, pero el problema indica que el porcentaje de rendimiento es del 87%. Entonces quiere decir que el 34,4 lo voy a multiplicar por 87 y lo divido entre 100, me da 29,9. No, profe. Profe, ahí cuando multiplicó por 4, lo del potasio era por el número que lo acompaña. Lo que dice P4. Ajá. Sí, exactamente. Ah, ok. Ok, veamos este. Dice, la urea NH2,2CO se prepara por la reacción del amoníaco con dióxido de carbono. 2, la ecuación es 2NH3 más CO2 produciendo NH2,2CO, que es la urea, más H2O. En un proceso se hacen reaccionar 637,2 gramos de amoníaco al 80% de pureza, con 1,142 gramos de carbono al 97% de pureza. Establecer reactivo limitante y cuántos gramos de urea se forman si el rendimiento de reacción fue del 95%. Entonces, este es un ejercicio de que vamos a tratar de hacer. Entonces, se los dejo en la presentación y voy a detener la grabación.